Nunca olvidaré la forma en que me lo dijo, con esa voz fría, como si estuviera cerrando una puerta que ya nunca volvería a abrirse. Su tiempo se acabó, doña Clara. Ahora es mi turno de cuidar de esta familia. Lo pronunció mientras apartaba mi plato de la mesa, como si sobrara, como si yo fuera una sombra que estorbaba en su mundo nuevo, moderno y apurado. Y yo, sentada en la cabecera que durante 40 años presidí con orgullo, con amor y con pan caliente sobre el mantel, sentí un silencio en el pecho más doloroso que cualquier enfermedad. Fue desde en ese instante cuando comprendí lo que duele no tanto la vejez, sino el olvido, ese abandono disfrazado de indiferencia. Y sí lloré esa noche, lo confieso, lloré como una niña perdida, porque no era justo que la mujer a la que abracé como hija me dijera que ya no tenía lugar en la mesa que yo misma había sostenido con mis manos. Pero mientras las lágrimas caían algo dentro de mí, se encendió un murmullo de dignidad que me recordó que mi tiempo no estaba acabado, porque aún guardaba algo que ella no podía quitarme. Mis recuerdos, mi historia, mis llaves invisibles, esas que abren puertas que los jóvenes ni siquiera saben que existen. Y antes de seguir contándote lo que ocurrió después, déjame pedirte algo desde este corazón que a pesar de las arrugas sigue latiendo con fuerza. Acompáñame. Suscríbete a este espacio, porque no quiero que mis palabras mueran en el aire. Quiero seguir compartiendo contigo estas memorias que nos recuerdan que nunca es tarde para ser escuchados. Recuerdo que esa noche, después de escuchar esas palabras que me atravesaron como un cuchillo, me quedé sentada en la oscuridad de la sala mucho tiempo. El reloj de pared marcaba los segundos como martillazos y cada tic-tac parecía recordarme que, en efecto, el tiempo pasaba, que las agujas no se detenían ni por mí ni por nadie. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio pacífico que arropa, sino ese otro, áspero, que duele en los huesos, el de una casa llena de presencias que ya no están. Apreté en mis manos una fotografía amarillenta. Era la boda de mi hijo, con su traje impecable y su sonrisa nerviosa, y junto a él, ella, mi nuera, radiante, joven, feliz. Nunca imaginé que aquella muchacha dulce, que un día me abrazó como si de verdad quisiera ser parte de mi familia, terminaría convirtiéndose en la voz que me recordara que ya no tenía espacio. Cerré los ojos y olí o creí oler el perfume de mi esposo, ese aroma leve a madera y tabaco que siempre impregnaba las cortinas, y fue como si él se sentara a mi lado a decirme que aguantara, que no me dejara vencer. Porque es cierto, el tiempo se lleva la fuerza de las piernas, la claridad de los ojos, incluso la firmeza de la voz. Pero también es cierto que el tiempo nos regala una memoria poderosa, capaz de sostenernos cuando todo alrededor intenta tumbarnos. Y allí, en ese sillón que ya tiene marcadas mis rodillas, pensé en las veces que mi hijo corrió por ese mismo pasillo, las veces que cociné su comida favorita, las veces que lo consolé cuando lloraba en mi regazo. ¿Cómo alguien podía atreverse a decirme que mi tiempo se había acabado, si cada rincón de esa casa estaba hecho de mí? No, pensé, no. Mi vida no se acababa porque alguien lo decretara. Al día siguiente me levanté más temprano que todos, como siempre lo hice durante años. El alba apenas acariciaba las cortinas y yo ya estaba de pie preparando café, porque aunque me quieran hacer sentir inútil, mi cuerpo todavía sabe responder al llamado de la rutina, ese hábito de cuidar que no se borra con arrugas. Mientras el agua hervía, el aroma del café me trajo un recuerdo que me golpeó fuerte. Mi madre, en la cocina de nuestra vieja casa de adobe, removiendo el café de olla y cantando bajito una melodía que nunca grabó nadie, pero que yo aún guardo intacta en la memoria. Cerré los ojos y fue como volver a tener 6 años, como volver a sentir sus manos ásperas pero tiernas acariciando mi cabello, y comprendí que lo que nos sostiene en la vejez no es lo que aún podemos hacer, sino lo que nunca se nos borra, ese archivo secreto de momentos que nadie puede arrebatarnos. Serví el café, lo puse en la mesa
y escuché cómo mi nuera bajaba las escaleras con pasos seguros, rápidos, como quien domina un terreno que no le pertenece, pero ya siente suyo. Me miró apenas, con esa sonrisa cortada, y dijo: «Gracias, pero yo prefiero el mío en la máquina, ya sabe, sin tanto olor, más moderno». No le contesté, porque aprendí que a veces el silencio duele más que cualquier palabra. Pero dentro de mí sonreí, porque ella no sabía que ese café que rechazaba era el mismo que me había mantenido viva en tantas batallas, el mismo que me recordaba de dónde vengo y quién soy. Y aunque ella quisiera borrar mi lugar en la mesa, no podría jamás borrar la raíz que yo representaba. En ese momento, entendí que mi fuerza no estaría en discutir, sino en esperar, porque tarde o temprano, el futuro también le pediría cuentas a ella, y ahí, sin saberlo, necesitaría las llaves que yo todavía guardaba. Pasaron los días, y cada mañana era un pequeño acto de resistencia, como si al poner un pie fuera de la cama y encender la luz, yo dijera al mundo: «Aquí sigo, no me han borrado ni podrán hacerlo tan fácilmente». Me vestía despacio con cuidado, seleccionando la ropa que todavía olía a mi juventud, a aquellos domingos en que salíamos todos al parque, y mi hijo corría entre los árboles mientras yo miraba cómo su risa llenaba el aire de promesas y esperanza. La casa seguía siendo silenciosa, demasiado silenciosa, y a veces me quedaba en el pasillo escuchando el eco de mis propios pasos, buscando consuelo en la certeza de que aún podía caminar, aún podía estar presente, aún podía ser necesaria, aunque nadie quisiera admitirlo. Mi nuera, por su parte, parecía estar en otra dimensión, moderna, ocupada, rápida, con la mirada clavada en su teléfono, como si cada segundo de nuestra existencia conjunta fuera un obstáculo que debía sortear. Yo la veía preparar la comida de la familia y apartarme con una cortesía que dolía más que cualquier grito. Sentía cómo sus manos eran hábiles, cómo cada gesto estaba calculado para demostrar que yo ya no tenía espacio, que yo era parte de un pasado que le molestaba. Pero yo no podía dejarme vencer porque dentro de mi pecho había algo que ella no podía tocar. La memoria de mis años, la fuerza que da haber amado y perdido, haber luchado y sostenido, haber sembrado raíces, que ahora, aunque ella intentara ignorarlas, aún nutrían la vida de los que ella decía cuidar. Recordé entonces la primera vez que supe que la vida no se mide por la velocidad ni por la novedad, sino por la capacidad de permanecer, de sostener, de esperar. Había perdido a mi esposo hacía 10 años y, sin embargo, cada recuerdo suyo era un puente que me permitía cruzar los momentos más oscuros. Cada risa de mi hijo era una señal de que aquello que sembré no se había marchitado. Me senté en mi sillón favorito, acariciando la textura rugosa de un mantel bordado por mi madre, y supe algo con claridad cristalina. Aunque ella quisiera que me sintiera fuera de lugar, aunque intentara relegarme al silencio, yo todavía tenía las llaves de su futuro, porque los secretos, las enseñanzas, las pequeñas instrucciones que forman el hilo invisible que sostiene a una familia, aún estaban conmigo. Y ella, sin saberlo, llegaría a necesitarlos. Esa certeza me dio un extraño consuelo, una fuerza serena que no depende de la aprobación de los demás, sino del conocimiento íntimo de que lo que he vivido, lo que he cuidado, lo que he amado, sigue teniendo valor. Esa noche, mientras la luna entraba por la ventana y dibujaba sombras largas sobre la alfombra, comprendí que la vejez no es sinónimo de impotencia. Es un territorio donde la paciencia se convierte en poder y donde las llaves de lo que importa están muchas veces en manos de quienes ya saben esperar. La primera señal de que algo empezaba a cambiar fue sutil, casi imperceptible. Una tarde mi nuera llegó a la cocina con el ceño fruncido y un suspiro que traía más cansancio que enojo, y mientras preparaba la comida dejó caer un comentario que para cualquiera habría pasado inadvertido. No sé cómo se hacía antes esto, antes de que todo fuera tan automático. La frase me atravesó como un susurro del destino, y sin decir palabra, comprendí que las rutinas que yo había sostenido con paciencia y amor durante décadas, esas pequeñas llaves del día a día,
empezaban a ser necesarias nuevamente. Vi cómo luchaba con la olla express, cómo los condimentos se confundían y cómo intentaba reproducir sabores que no tenía memoria para recrear. Vi su frustración crecer y algo dentro de mí se movió con un calor silencioso. Era la oportunidad de ser útil sin que ella lo supiera todavía, de recordar que la experiencia no se mide en años, sino en momentos vividos y sentidos con intensidad. Empecé entonces a acercarme más siempre con discreción, ofreciendo consejos como quien deja caer semillas de manera inadvertida, esperando que germinaran por sí mismas. Si quieres que el guiso tenga cuerpo primero, debes dorar la cebolla despacio. No hay atajos que funcionen bien. Sus ojos se abrieron un instante, y en ese momento vi algo diferente. No la arrogancia de quien cree saberlo todo, sino la chispa de reconocimiento de que la experiencia de otros, aunque callada, sigue siendo poderosa. Me senté a su lado y por primera vez desde aquella frase cruel sobre mi tiempo acabado, sentí que podía volver a ocupar un espacio. No un espacio visible, sino uno silencioso de influencia, de presencia, que no se impone sino que se ofrece como refugio. Recordé entonces todas las veces que había enseñado a mi hijo a sostener la vida con paciencia, a escuchar, sin juzgar, a valorar los pequeños gestos. Comprendí que ahora indirectamente también estaba enseñándole a ella y que esa enseñanza, aunque tardía, podía cambiar algo fundamental en el rumbo de nuestra familia. Esa noche, mientras servía la cena con manos que tiemblan un poco, pero con corazón firme, noté que ella buscaba mi mirada, una mirada que antes le parecía incómoda, y ahora la buscaba casi sin darse cuenta. Y por primera vez desde aquel día de dolor, sentí que mi tiempo no había terminado, que las llaves que guardaba, esas que parecían invisibles y olvidadas, empezaban a abrir puertas de un futuro que aún podía moldear. Con el paso de los días, mi presencia dejó de ser un mero recuerdo incómodo y empezó a convertirse en un hilo silencioso que conectaba las piezas dispersas de nuestra familia. Una tarde, mientras arreglaba los cajones de la cocina, noté que ella intentaba preparar una receta que siempre había salido perfecta en mis manos y ahora dudaba hasta del punto de sal. Me acerqué con naturalidad, sin imponerse, y le dije: «Recuerda, los ingredientes no mienten, lo que importa es el tiempo que les das y el cariño con que los tratas». No sé si fueron mis palabras o mi manera de ponerme a su lado, pero algo cambió en ella. Dejó caer el cuchillo con suavidad, se secó una lágrima que no sabía que estaba ahí, y por un instante vi a aquella joven que un día abracé con ternura y que luego me miró como si fuera invisible. Esa noche, mientras servía la cena, me sorprendió pedir mi consejo sobre cómo organizar la despensa para que todo fuera más sencillo y eficiente. Un gesto pequeño, pero para mí un puente que volvía a construir un espacio de pertenencia. Comencé a darme cuenta de que la vejez no es un obstáculo, sino un depósito de llaves. Llaves para abrir corazones, guiar decisiones, enseñar sin imponer y sostener lo que podría perderse si nadie recordara la historia de quienes vinieron antes. Me sentí fuerte porque comprendí que había llegado el momento de ejercer la influencia silenciosa que siempre tuve. De enseñar incluso a quienes antes me habían querido borrar que cada arruga, cada memoria, cada sacrificio, cada amor dado sin recibir aplausos, tiene un valor que se revela cuando menos lo esperan. Y así, entre recetas, consejos y momentos compartidos en silencio, fui viendo cómo ella empezaba a depender de mi experiencia, aunque no quisiera admitirlo. Y con esa dependencia nacía la esperanza de que finalmente nuestro vínculo se reconstruyera. Mientras me acostaba esa noche, con la luz de la luna filtrándose por la ventana, sentí que mi tiempo seguía, no en años, sino en la capacidad de transformar un futuro que parecía ya escrito, recordándole a todos que la vejez, cuando se vive con dignidad, aún tiene el poder de abrir puertas y sanar corazones. No pasó mucho tiempo antes de que los gestos de mi nuera se hicieran más frecuentes, más sinceros, como si de repente comprendiera que el tiempo no determina la utilidad ni la fuerza de alguien, sino la capacidad de sostener y guiar con sabiduría.
Una tarde, mientras revisábamos juntas unas fotos antiguas de la familia, me pidió que le contara historias de mi hijo cuando era niño de su padre, de mí misma cuando aún tenía el cabello negro y las manos fuertes de trabajar la tierra y la cocina con la misma pasión. Cada palabra que pronunciaba hacía que sus ojos se abrieran más, y sentí que por primera vez desde aquel cruel su tiempo se acabó. Ella reconocía que yo era un puente con el pasado, un depósito de secretos y llaves invisibles que podían salvarla de cometer errores que yo ya había visto y vivido. Comencé a dejarla tomar decisiones guiadas por mi consejo, explicándole que algunas cosas no se improvisan, que los valores, los hábitos, los detalles que parecen insignificantes son en realidad la estructura que sostiene una familia. La veía tomar notas, escuchar mis historias, incluso reírse de anécdotas que yo creía olvidadas. Y mientras la observaba, un calor profundo me recorrió el pecho. Mi tiempo no se había acabado, simplemente había cambiado de forma. Ahora era una influencia silenciosa, pero poderosa, capaz de modelar comportamientos y decisiones, capaz de sostener el presente de quienes antes creyeron que yo era un obstáculo. Esa noche, mientras preparaba su bebida favorita, me pidió que le enseñara a amarlo igual que yo. Lo hacía con mi esposo y con mi hijo, con paciencia, con amor, con cuidado, con atención a los detalles que marcan la diferencia. Fue un momento pequeño, pero con un valor inmenso. Allí entendí que los años no me habían quitado nada, sino que me habían dado la sabiduría para, cuando llegara el momento, abrir puertas que otros no sabían ni que existían. Y mientras la veía caminar por el pasillo, con esa nueva seguridad, comprendí que las llaves que guardaba todavía podían cambiar destinos, que la vejez no es final, sino un acto de influencia silenciosa y resiliencia capaz de devolver la dignidad a quienes creyeron que podían prescindir de nosotros. Una tarde, la situación tomó un giro inesperado. Mi nuera se encontraba frente a un problema que la superaba, algo que no podía resolver con prisa ni con sus aparatos modernos, algo que requería paciencia, historia y conocimiento de la vida real. Su rostro reflejaba frustración y miedo, y por primera vez desde aquel día en que me dijo que mi tiempo se había acabado, vi cómo buscaba mi mirada con una mezcla de duda y esperanza, como si supiera en lo profundo que yo aún tenía algo que ofrecer. Me pidió consejos sobre cómo manejar un asunto familiar delicado, algo que involucraba a mi hijo, a su propio hijo, y decisiones que podrían marcar años de sus vidas. Y mientras me hablaba, sus palabras temblaban y su voz se quebraba, revelando la vulnerabilidad que antes escondía tras la seguridad de la juventud. Me senté junto a ella, le tomé la mano y le conté cómo enfrenté situaciones similares con mi esposo y mi hijo. Cómo aprendí que el amor no siempre se trata de complacer, sino de sostener, de guiar, de enseñar, incluso cuando parece que nadie escucha. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas y sentí que algo en ella cambiaba. La arrogancia se disipaba, dando paso a una humildad que le permitía aceptar que la experiencia de los mayores no es un peso, sino una luz que guía el camino cuando la oscuridad amenaza con vencer. Esa noche, mientras preparábamos juntas la cena y hablábamos de recuerdos de mi juventud, comprendí que mi tiempo no había terminado. Mis llaves invisibles empezaban a abrir puertas que ella ni siquiera sabía que existían, y su dependencia silenciosa hacia mí no era humillación, sino reconocimiento, la confirmación de que la vida, a pesar de los años, nos da oportunidades para ser necesarios y valiosos hasta el último suspiro. Y así, en el aroma del café recién hecho, en el calor de un gesto compartido, en la paciencia de enseñar sin imponer, sentí que la vejez tiene un poder que pocos comprenden, el poder de sostener futuros, de reparar lazos y de transformar corazones, incluso cuando aquellos que nos menosprecian creen que ya no tenemos nada que ofrecer. Los días siguientes fueron un delicado entrelazado de confianza y pequeños milagros cotidianos. Mi nuera comenzó a pedirme opiniones sobre decisiones que antes habría tomado sola,
desde cómo organizar el horario de su hijo, hasta cómo manejar los roces que surgían entre ellos, y en cada pregunta sentí cómo mi influencia silenciosa, pero firme, se hacía más presente. La veía detenerse, respirar profundo y decir: «Doña Clara, ¿usted qué haría?». Y en ese instante comprendía que mi tiempo no se había acabado, sino que había mutado en un poder suave pero irreemplazable, el poder de guiar sin imponer, de enseñar sin castigar, de sostener sin exigir. A veces, mientras ella preparaba la comida, me acercaba para mostrarle un pequeño truco que había aprendido hace décadas, como doblar la ropa del bebé de una manera que ahorraba tiempo o cómo conservar mejor los ingredientes en la despensa. Y ella lo hacía sin rencor, con una mezcla de admiración y gratitud, y yo sentía que esas manos que antes me apartaron ahora buscaban mis gestos, mis secretos, mis llaves que abrían la cotidianidad con amor y sentido. Una tarde, mientras revisábamos juntas la habitación de su hijo, me dijo: «Nunca había pensado que tantas cosas dependen de detalles que uno ni nota. Y ahora entiendo por qué mi madre siempre decía que los mayores saben cosas que uno olvida». Sus palabras me hicieron sonreír y un calor intenso recorrió mi pecho porque comprendí que estaba logrando lo que siempre había querido: transmitir aquello que nadie más podía enseñar, aquello que la juventud por sí sola no alcanza a comprender. Empecé a contarle historias de mi juventud, de mi hijo, de mi esposo, de los errores y aciertos que moldearon nuestra familia. Y mientras escuchaba, ella asentía, tomaba notas mentales como si cada palabra fuera una llave que estaba recibiendo para abrir un futuro más sólido, más humano, más consciente. Sentí entonces que la vejez no es una condena, sino una oportunidad silenciosa de ser luz en los momentos oscuros, de demostrar que el valor de una vida no se mide en fuerza física, sino en la capacidad de sostener, enseñar y proteger a quienes vienen detrás. Y así, en los pequeños gestos diarios, en las conversaciones que se alargaban hasta el crepúsculo, comprendí que había logrado algo profundo: volverme necesaria no por imposición, sino por amor, experiencia y paciencia, demostrando que aunque alguien diga que tu tiempo se ha acabado, todavía puedes tener las llaves de un futuro que solo tú puedes abrir. El verdadero cambio se hizo evidente una tarde de lluvia, cuando la nuera llegó a la cocina con el rostro cargado de preocupaciones y palabras entrecortadas revelando que un problema con su trabajo y la escuela de su hijo la había dejado agotada y sin rumbo. Me miró casi implorando y por primera vez noté en sus ojos un reconocimiento genuino. No se trataba de una dependencia forzada, sino de un respeto silencioso por la experiencia y la paciencia que yo había acumulado a lo largo de los años. Me pidió que la ayudara a organizar su día, a priorizar lo importante y a no dejar que los conflictos pequeños la abrumaran. Y mientras le daba consejos sencillos prácticos, basados en toda la vida que había vivido, vi cómo su tensión disminuía, cómo su respiración se calmaba y cómo lentamente una sonrisa sincera empezaba a formarse en su rostro. Esa tarde, mientras ella preparaba la cena siguiendo mis instrucciones, la vi detenerse para mirarme y decir: «No sé qué haría sin usted. Realmente no sé qué haría». Esas palabras, pronunciadas con sinceridad, me atravesaron el corazón. Me hicieron recordar todos los momentos en los que me sentí invisible, relegada, apartada de la mesa y de la vida que ayudé a construir, y comprendí que, aunque habían intentado decirme que mi tiempo se había acabado, mi presencia seguía siendo vital. Me sentí fuerte, plena, porque entendí que la vejez no es un tiempo de obsolescencia, sino de influencia silenciosa, de poder que se manifiesta en la capacidad de sostener, guiar y abrir caminos que otros no ven. Esa noche, mientras nos sentábamos juntas a comer bajo la lluvia que tamborileaba suave contra los cristales, sentí que el pasado y el presente se entrelazaban. La mujer que fui, la madre, la esposa, la cuidadora se encontraba de nuevo con la nuera, que un día me había dicho que mi tiempo se había acabado, y juntas, compartiendo silencios y palabras,
descubrimos que aún podían construirse puentes, abrir puertas y transformar futuros con la fuerza tranquila de la experiencia y el amor sostenido. Y así, mientras el aroma del café recién hecho flotaba en la cocina y las luces cálidas del hogar nos envolvían, supe con certeza que aunque alguien dijera que mi tiempo había terminado, yo todavía tenía las llaves de su futuro, y que esa verdad silenciosa, paciente y amorosa era más poderosa que cualquier desprecio o desdén que me hubieran lanzado. Los días siguientes trajeron una transformación silenciosa, casi imperceptible, pero profunda. Cada gesto de mi nuera empezó a reflejar un respeto y una cercanía que antes eran imposibles. Me pedía consejo antes de tomar decisiones importantes, me contaba sus dudas, compartía sus miedos, y yo sentía cómo el muro de indiferencia que un día levantó empezaba a desmoronarse lentamente. Un domingo por la mañana, mientras doblábamos la ropa del niño juntas, se detuvo y me miró con una expresión que nunca había visto en ella. Una mezcla de gratitud, ternura y reconocimiento genuino, como si por primera vez comprendiera que la vida no se trata de desterrar a los mayores, sino de aprender de ellos y de sostenerlos con el mismo cuidado con que ellos nos sostuvieron en nuestra infancia. Le conté una historia de mi juventud, de cómo cuidé a mi hijo cuando enfermaba y cómo mi esposo me ayudaba a mantener la calma en los momentos de miedo, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. Lágrimas de comprensión, de reconciliación hubieran lanzado. De darse cuenta de que el valor de una vida no se mide en años, sino en la capacidad de enseñar, amar y guiar. Esa tarde, mientras preparábamos juntas la cena y compartíamos anécdotas, comprendí algo profundo. Mi tiempo nunca se acabó, porque el amor y la experiencia que guardamos en nuestro interior son llaves que nadie puede arrebatar. La vi abrazar a su hijo con cuidado, repitiendo algunos de los gestos que yo le había enseñado, y supe que mi influencia ya no era silenciosa. Estaba viva, presente, formando parte de su manera de cuidar y amar, de transmitir lo que ella había aprendido a otros, y comprendí que ese es el verdadero poder de la vejez, el poder de abrir puertas, sostener futuros y sembrar raíces que florecerán mucho después de que uno se haya ido. Mientras la luz del atardecer iluminaba la cocina y la risa del niño llenaba la casa, sentí una paz profunda, un calor en el pecho que me decía que aunque intentaron borrarme, todavía tenía las llaves de un futuro que ahora brillaba con esperanza, cariño y la certeza de que cada arruga, cada recuerdo, cada sacrificio había valido la pena, y que en ese vínculo reconstruido nuestra familia había encontrado su camino de nuevo. Con el tiempo mi presencia dejó de ser un apoyo ocasional y se convirtió en una guía silenciosa y constante, un hilo invisible que sostenía a la familia incluso cuando ellos no lo reconocían. Mi nuera comenzó a acudir a mí para resolver conflictos pequeños y grandes, desde decisiones sobre la educación de su hijo hasta cómo manejar diferencias con amigos y familiares. Cada vez que me pedía consejo, yo recordaba mis propios errores y aciertos y sabía que podía ayudarla a no repetirlos, a elegir caminos más seguros y humanos. Una tarde, mientras revisábamos juntos la lista de tareas y responsabilidades de la semana, me miró y dijo: «Doña Clara antes creía que ya no tenía nada que enseñarme, pero ahora entiendo que hay cosas que solo usted puede mostrarme». Esa frase me atravesó el corazón y me llenó de una emoción silenciosa y profunda, porque en ese reconocimiento estaba la prueba de que los años no quitan valor, sino que lo multiplican. Cada experiencia, cada memoria, cada gesto de cuidado tenía su peso y su poder. Empecé a enseñarle pequeños rituales que yo había aprendido con mi madre, cosas sencillas, pero que fortalecen los lazos de amor y respeto en la familia. Cómo mantener tradiciones vivas, cómo resolver conflictos con paciencia, cómo escuchar sin juzgar, cómo celebrar los pequeños triunfos con verdadera gratitud. Su hijo comenzó a notar la diferencia. Veía cómo su madre escuchaba y respetaba más, cómo sus palabras eran más suaves, más firmes a la vez.
y a mí me llenaba de ternura y orgullo silencioso. Cada noche, mientras nos sentábamos a tomar un té y comentábamos cómo había ido el día, sentía que la vejez no es un tiempo de pérdidas, sino un espacio donde la experiencia se convierte en un regalo que otros, incluso quienes nos desprecian, llegan a necesitar. Y comprendí que mis llaves, esas que un día parecían olvidadas ahora, abrían puertas esenciales, sostenían relaciones y enseñaban que el amor y la paciencia nunca pasan de moda. Llegó un día en que la dependencia de mi nuera hacia mí dejó de ser algo tímido o secreto y se transformó en una complicidad palpable, cálida, que llenaba la casa de un silencio cómodo y de miradas que decían más que cualquier palabra. Aquella mañana, mientras el niño jugaba en el salón, ella se acercó a mí con un gesto que antes habría considerado imposible. Me abrazó, con sinceridad y sin reservas, y me susurró al oído: «Gracias por no rendirse, gracias por enseñarme a ver lo que no veía». Mi corazón se llenó de una emoción tan intensa que tuve que contener un temblor en mis manos, y supe que cada lágrima derramada por el desprecio inicial, cada noche de soledad y de dudas sobre mi valor, había encontrado su sentido en ese momento. Le conté entonces la historia de mi esposo y cómo juntos enfrentamos crisis, como la paciencia y la ternura sostuvieron nuestra familia cuando todo parecía perdido, y vi cómo sus ojos brillaban con la comprensión de que lo que había desechado como un obstáculo era en realidad la brújula que podía guiarla. Esa tarde, mientras preparábamos la comida juntas, y ella me pedía que le enseñara a doblar la ropa del niño con mis mismos métodos, sentí que se tejía algo más que colaboración. Se tejía un puente de confianza, de respeto y de afecto genuino que ninguna distancia ni indiferencia podría romper. Me di cuenta de que la vejez no es un fin, sino un estado donde se pueden sembrar semillas de amor, paciencia y sabiduría que florecen mucho después de haber sido plantadas. Y comprendí que mis llaves, esas que nadie veía, abrían puertas que salvaban futuros, reconciliaban corazones y enseñaban que cada año vivido, cada arruga y cada memoria acumulada tiene un valor que puede cambiar la vida de otros. Esa noche, mientras el aroma de la cena llenaba la casa y el niño reía jugando con un cochecito, sentí que mi tiempo no solo no se había acabado, sino que había alcanzado su máxima expresión. En la calma de mi experiencia y la fuerza silenciosa de mi presencia, mi influencia era ahora un hilo que sostenía y transformaba a quienes amaba. Y la certeza de que aún podía abrir puertas donde otros veían muros me llenó de una paz que ninguna palabra podría describir. El clímax de nuestra reconciliación llegó un domingo por la tarde, cuando la nuera se encontró frente a un dilema inesperado que amenazaba con desbordarla. Una decisión crucial sobre el futuro de su hijo, algo que requería madurez, paciencia y visión, y que ella, por más que intentara, no podía manejar sola. La vi acercarse a mí con los ojos llenos de ansiedad, y por primera vez desde aquel día en que me dijo que mi tiempo se había acabado, sentí que todo lo que había soportado y enseñado cobraba sentido. Me tomó de la mano y dijo: «Clara, necesito que me guíe, como siempre lo ha hecho usted». En ese momento, mientras el viento movía las cortinas y el niño jugaba cerca, supe que mis años de lucha, de soledad, de recuerdos amargos y dulces, de paciencia y enseñanza, habían encontrado su propósito más profundo. La guié paso a paso, recordándole los valores que yo misma había sostenido toda mi vida: la importancia de la calma, de la observación, de escuchar antes de actuar, de no dejarse vencer por el miedo o la prisa, de valorar cada decisión con amor y conciencia. Cada consejo que le daba no era solo práctico, sino un legado silencioso, un hilo de vida que conectaba generaciones y que, sin que ella lo supiera, estaba moldeando un futuro más sólido, más humano, más lleno de ternura y responsabilidad. Cuando finalmente ella tomó la decisión correcta, mirándome con gratitud y alivio, sentí una emoción tan intensa que un nudo se formó en mi garganta. La mujer que un día intentó relegarme, que me dijo que mi tiempo se había acabado ahora, dependía de mi experiencia, de mis palabras, de mis llaves invisibles
que abrían puertas a un futuro que ella sola no habría sabido sostener. Fue un momento silencioso, profundo, lleno de ternura y triunfo callado, donde comprendí que la vejez no es impotencia ni olvido, sino la capacidad de influir, de sostener, de enseñar y de abrir caminos donde otros ven muros. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana y bañaba la cocina con luz dorada, supe que había ganado algo más valioso que cualquier reconocimiento, la certeza de que, incluso cuando alguien te dice que tu tiempo se ha acabado, aún puedes ser la llave que transforma destinos y corazones. Finalmente, llegó la calma después de tantas pequeñas batallas silenciosas, y con ella la certeza de que mi vida, mi historia y mis años no habían sido en vano. Aquella noche, mientras la casa se llenaba del aroma del pan recién horneado y el niño dormía en su cuna, me senté en mi sillón favorito y miré a mi nuera. Ya no era la mujer fría y distante que un día me dijo que mi tiempo se había acabado, sino alguien capaz de comprender que cada gesto mío, cada consejo, cada historia, cada lágrima contenida durante años era una llave que abría puertas invisibles hacia un futuro más seguro y lleno de amor. La vi sonreírme con sinceridad y en sus ojos había reconocimiento, gratitud y un respeto que jamás pensé recibir. Y en ese instante comprendí que la vejez no es una condena ni un tiempo de olvido, sino un lugar donde la paciencia, la experiencia y el amor acumulado nos permiten sostener vidas, reconstruir lazos y enseñar a quienes vienen detrás. Recordé mi juventud, los sacrificios, las pérdidas, los abrazos y los besos que di sin esperar nada a cambio, y sentí que todo había valido la pena. Mis llaves invisibles no solo habían abierto puertas, sino que habían salvado corazones, creado conexiones y enseñado a mi nuera y a mi hijo que el verdadero valor de la vida reside en la memoria, la ternura y la resiliencia. Mientras la luna iluminaba la cocina y yo acariciaba una vieja fotografía amarillenta de mi esposo y de nuestro hijo, comprendí con una claridad profunda que nadie puede decretar cuándo termina nuestro tiempo. Nuestra influencia, nuestra capacidad de amar y sostener, permanece más allá de los años, más allá de las arrugas, y en el silencio de la noche supe que había ganado algo eterno: el poder de ser necesaria, de abrir puertas que otros creyeron cerradas y de demostrar que cada vida, cada recuerdo, cada gesto de cuidado tiene un valor que trasciende generaciones. Cerré los ojos con una sonrisa serena, sintiendo que aunque el mundo diga que nuestro tiempo se acabó, aún guardamos las llaves de futuros por construir, corazones por salvar y amor por compartir, y que en esa verdad silenciosa, firme y amorosa reside la fuerza infinita de la vejez.